Es que ponen dos mesas. Listo, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez para la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poquito de exploración física como parte del abordaje de los pacientes urológicos que habíamos comentado en un inicio. Ayer vimos interrogatorio y el día de hoy vamos a valorar lo que es la exploración física. Vamos a empezar con la definición y además de la exploración física, los pasos, y ya nos adentraremos un poquito a la exploración urológica. Yo creo que esta la vamos a ver en dos partes, pero bueno, ahorita dependiendo de cómo vayamos avanzando. Como les decía, vamos a tratar espero que hayan leído algo y iremos ahí preguntando algunas cosas a ver qué tal. Vamos a poner la presentación. Y a ver, bueno, entonces la exploración física del aparato genitourinario. Primero que nada, pues empezar por la definición. Esta es la definición de la exploración física, ¿no? Conjunto ordenado de maniobras, métodos y procedimientos del que se vale un médico para obtener datos, o en dado caso incluso la enfermera, ¿no? O el personal de salud, pero en este caso pues un médico para obtener datos clínicos, y con todos esos datos que obtenemos, contándolos lógicamente con el interrogatorio, elaborar, obtener la idea de un diagnóstico, ¿no? Tener la sospecha de cuáles podrían ser los diagnósticos. La mayor parte de las veces no vamos a llegar o algunas veces no vamos a llegar a un diagnóstico con la valoración inicial, pero bueno, nos va a dar las ideas y las probabilidades diagnósticas, sospechas. Entonces eso, como habíamos comentado ayer, es muy importante, tanto el interrogatorio como la exploración. Sigo admitiendo compañeros para que ya podamos avanzar más fluido. Entonces, tenemos que esto es la definición de la exploración física. La exploración física consta de 4 partes principalmente, que eso se hace para todos dependiendo de la especialidad, los órganos y sistemas que queramos valorar, pues se utilizan 4 métodos para obtener la información que dice esta definición y poderla integrar. No sé si alguien quiera participar. ¿Cuáles son esos métodos que usamos para la exploración física? ¿Puedo? Sería... A ver, ¿quién? Palpación, auscultación. Ajá. Inspección también. Inspección Percusión. y percusión. Transluminación. No, bueno, la transiluminación es una técnica, pero como tal, no de la exploración física en general. La exploración física, como dijeron, pues son esas 4. Casi siempre llevamos un orden. Siempre va la inspección en primer lugar. Solo cambia en algunas partes, pero bueno, normalmente es inspección, palpación, percusión y la auscultación al final. Este procedimiento puede variar, por ejemplo, en el abdomen. Cuando se evalúa el abdomen, preferimos realizar antes de la percusión y la palpación, hacer la auscultación. Entonces, en el abdomen casi siempre inspección y después va la auscultación. Entonces, ahorita, teniendo en cuenta que esos son los métodos, pues empezamos con lo que es la inspección. Entonces, este es como que el concepto de lo que es una inspección. Es un examen del paciente por medio de la vista, que puede ser directa. Nosotros, como les dije ayer, desde que entra el paciente al consultorio, pues ya vemos si se está con la fascia de dolor, si está agarrando algún lugar, si camina, si no tiene una pierna, si camina, o si viene en silla de ruedas, si camina de lado, o sea, que su
caminar no sea derecho. Muchas cuestiones podemos incluso nosotros adelantarnos por la inspección desde que el paciente entra al consultorio, ¿no? Y puede ser, como dice aquí, directa instrumental. Entonces aquí, por ejemplo, las imágenes pues están viendo con una lupa, ¿no? Los dermatólogos, por ejemplo, usan algo como una lupa, ellos le llaman dermatoscopio para ver las lesiones, las características de las lesiones de una mejor forma. Entonces la inspección es lo que uno ve, ya sea sin usar nada o con algún mecanismo, que puede ser el oftalmoscopio, el otoscopio, la lamparita, la lupa. Entonces eso sería la inspección, es la parte inicial de la exploración física. La siguiente pues, sería la palpación. En la anterior pues usábamos la vista. En este método de exploración pues, el sentido que utilizamos es el tacto. A grandes rasgos puede ser con una mano o dos manos. Normalmente se ocupan una exploración bimanual. Aquí en la segunda imagen pues vemos cómo está apoyando una mano sobre la otra, y la otra opción de hacer una palpación bimanual pues es poner ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, utilizar una mano abajo por ejemplo en el caso del riñón, poner la mano abajo del paciente, tratar de elevar la parte del riñón y con la otra mano por encima, para que se nos acerque el riñón hacia esa mano que está explorando. Digo, en otras ocasiones podría ser con una sola mano. Entonces, a grandes rasgos, la palpación que se usa a todos los órganos y sistemas, puede ser con una o con las dos manos, ¿no? Lo más común, las dos manos. Esto lógicamente nos va a dar información de si se palpa alguna masa, en qué parte está el dolor específicamente. Hay palpación superficial, palpación media, palpación profunda. Entonces también, por ejemplo, si un paciente tuviera dolor, nosotros tenemos que registrar si el dolor es a la palpación superficial, media o profunda. Normalmente así lo reportamos, ¿no? Si nada más uno le acerca los dedos y le duele, al rozarlo, incluso al tocarlo, pues ya es una irritación, a lo mejor un dolor muy intenso, y lo reporta así uno como un dolor a la palpación leve o superficial. Luego profunda, pues ya estamos presionando con mucha fuerza, y a lo mejor hasta ese entonces es que nosotros le reproducimos el dolor. El siguiente pues es la percusión. La percusión pues consiste en esto, ¿no? Golpear suavemente la superficie del cuerpo con el objetivo de obtener un sonido, y ese sonido a nosotros nos puede orientar a qué consistencia o qué características, como dice aquí, físicas, tiene el órgano donde estamos percutiendo. Normalmente, por ejemplo, en este ejemplo, el primero que está percutiendo un tórax, lógicamente lo que vamos a escuchar es un sonido timpánico, ¿no? Hueco, porque está lleno de aire el pulmón. Si esa percusión, por ejemplo, tuviera un tono mate, o sea, más sordo, por así decirlo, no hueco, pues podríamos pensar que a lo mejor el tórax está lleno tiene un derrame, tiene agua, tiene sangre, tiene una masa, tiene una neumonía. Entonces eso nos pudiera ayudar a diferenciar. Por eso es la percusión, esa es la importancia que tiene la percusión. En el caso del abdomen igual, normalmente si vemos un paciente que está distendido, pues le percutimos y escucha timpánico, pues normalmente tiene mucho aire en el intestino. Si está también obstruido, además puede ser que tengamos otro tipo de sonido, pero bueno, al final la percusión nos da esa información, ¿no? Saber más o menos que corresponda el órgano que estamos percutiendo con sus características físicas. Y normalmente el tórax pues, tiene que ser un sonido timpánico la percusión. Si no suena así, pues algo está ahí. Lógicamente, en órganos bilaterales, como el caso de los riñones, el caso de los pulmones, el caso de testículos, siempre hay que revisar los dos lados, ¿no? Compararlos de uno y del otro lado, para ver, por ejemplo, ese timpanismo o esa percusión de un tórax del lado derecho, pues que sea correspondiente con el del lado izquierdo. Así nos podemos identificar si el problema solo es en un pulmón, en los dos pulmones, en un riñón, en los dos riñones, en un testículo, en los dos, ¿no? También eso nos puede orientar a cierta patología.
Normalmente percutimos, puede ser que percutamos directamente en el cuerpo, pero lo más común es esto, que pongamos un dedo o dos dedos y sobre estos dedos nosotros hacemos un golpe, ¿no? Pegamos y eso nos va a dar un sonido para reproducir. Y el último es la auscultación. Como les dije, en algunos casos, como el abdomen, la auscultación la hacemos después de la inspección. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que si nosotros percutimos o palpamos el abdomen podemos tener algún efecto sobre el peristaltismo, por ejemplo, de los intestinos. Entonces, se recomienda mejor primero escuchar los ruidos, por ejemplo, en este caso intestinales, si fuera el abdomen, antes de percutirlo o de palparlo para no modificar esa situación. Como les digo, se cree que si lo palpamos, pues la movilidad o la motilidad intestinal pudiera variar. Entonces no queremos modificarlo y en este caso después de la inspección hacemos la auscultación. En los demás órganos y sistemas normalmente se lleva este orden. Aquí, ¿qué es la auscultación? Pues aplicar el sentido del oído. Ya vimos anteriormente el tacto, la vista, ahorita el oído, para recoger sonidos o ruidos que se producen en los órganos. Como digo, auscultamos el corazón, auscultamos el tórax, auscultamos el abdomen para ver los ruidos del intestino. Y pues aquí en las imágenes hay lo que ocupamos para escuchar, pues casi siempre un aparato, ¿no? El estetoscopio, y del lado derecho, de enfrente de ustedes, lógicamente, es el ejemplo de una auscultación que ya pues se ve principalmente en los ginecólogos. Algunos ya ni lo realizan porque ya existen los Dopplers, pero bueno, ese es otro tipo de auscultación con algo que no es un estetoscopio. Este aparato al que está poniendo el oído el doctor aquí en la imagen, se llama Pinar, y sirve para escuchar los latidos del corazón del bebé en las embarazadas. Entonces otro método, ¿no? Estetoscopio, el Pinar, es lo que se escucha para hacer este paso de la exploración, que es la auscultación. Hasta ahorita, alguna duda que tengan con esto, pues es algo básico que debieron haber visto en semiología propedéutica, pero bueno, un recordatorio, ¿no? Para empezar ya a lo que es lo urológico. Entonces, ya entrando a lo que es el sistema urológico, pues tenemos que, para poder explorar un órgano como tal, pues tenemos que saber más o menos su localización también, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar a la exploración del riñón. Pues tenemos que saber que su ubicación, eso lo vamos a ver en anatomía, que es lo que va a tocar la siguiente clase. Los riñones son órganos retroperitoneales, están ubicados en la parte posterior, y vamos a ver siempre que el derecho está más inferior al izquierdo por el diafragma y por el hígado. Entonces, más o menos en esta imagen está más o menos la ubicación de los riñones. El derecho y el izquierdo, uno está más elevado que otro. Entonces, para saberlo, casi siempre está, como dice aquí, entre el T12 y el L3, o L1, L2, L4, si es que está más abajo, o T11, L2, pudiera variar, pero bueno, en general, esta es la localización de los riñones. Tenemos que tener en cuenta, aquí en la imagen se ve como que hay otros órganos alrededor, o sea, nosotros no vamos a revisar los riñones, se nos atraviesan otros órganos intraabdominales, por ejemplo, anteriormente, pues tenemos aquí en líneas punteadas que ahí estaría el estómago, tenemos aquí aquí estaría el colon transverso, el páncreas incluso está cerca, el duodeno. Entonces nosotros al momento de explorar tenemos que tener en cuenta que hay otros órganos periféricos y que nos van a dificultar palpar ciertos órganos, como en este caso el riñón. Por el lado posterior pues se nos dificulta porque están los músculos psoas y la columna, que eso dificulta que nosotros por la parte posterior podamos palpar el riñón. Entonces, bueno, la inspección. En la inspección pues no hay mucho que podamos identificar o muchos datos que nos pueda dar la inspección en el aspecto del riñón por su localización. Este tema viene en su libro, no vamos a decir textualmente lo que viene ahí, pues eso ya lo van a leer, pero vamos a tratar de explicar la parte de la exploración entre lo que dice el libro y un poco de experiencia y complementando con otras partes.
Entonces la palpación, inspección sigue la palpación. Normalmente, como dice aquí, pues lo que está cubierto el riñón por parte de las costillas, el diafragma, y lo único que nos permitiría en ocasiones es palpar el polo inferior del riñón, y eso en personas delgadas, como dice aquí. O con algunos métodos para hacer que cuando nosotros inspiramos los riñones descienden por efecto del diafragma, y eso nos permitiría palpar un poquito mejor el riñón. En caso de tumores, principalmente desde el polo inferior, los podríamos llegar a palpar. Luego es también difícil llegar a palpar y es más fácil en personas delgadas. Aquí en la palpación, pues hay varios métodos. Esta es lo que habíamos visto, una palpación bimanual. Como nos damos cuenta, pues la mano izquierda está elevando lo que es el riñón y acercándolo hacia la mano derecha. Esto con el objetivo de que podamos palparlo. Como comentamos, en personas delgadas pudiera llegar a palparse. En personas obesas la verdad es que es difícil, pero bueno, esta es una forma de la palpación del riñón. Se llama método de Hullón. Ese es un epónimo, pero bueno, si no es la palpación bimanual. Le pedimos también al paciente que inspire profundo, y eso, como les digo, hace que el diafragma haga que descienda el riñón y se pueda palpar un poco con más facilidad. Otro método es decirle al paciente que parado coloque su rodilla sobre un banco y nosotros podamos también hacer o tratar de hacer lo mismo. Aquí la gravedad nos va a ayudar a descender un poquito más el riñón. No siempre se puede, ¿cierto? Por ejemplo, una persona también en esta parte, pues los músculos abdominales también nos afectan. Una persona que tenga la musculatura desarrollada del abdomen, sería difícil palparlo de esta forma por la firmeza o la dureza de los músculos rectos. Nos dificultaría palpar el riñón, pero bueno, es otra opción en personas que no tengan tanta musculatura abdominal. Y ayudarnos un poco de la gravedad. También le pedimos al paciente que inspire para que descienda un poco más el riñón y podamos palpar. Es otra forma en la que nosotros podemos hacer esta palpación. La otra, pues ponernos a un lado, sentados en un banco, y hacer lo mismo, la palpación bimanual, pero el paciente sentado o parado. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar nosotros con la palpación? Como dijimos, la inspección no mucho. En la palpación pues, probablemente podamos identificar un riñón normal con las técnicas que vimos. Podríamos llegar a palpar el polo inferior, y en algunas otras situaciones en las que tuviéramos un incremento, se puede llegar a palpar mejor. Por ejemplo, una hipertrofia compensatoria, ¿qué es esto? Un paciente que solo nace con un riñón o que le quitaron un riñón por alguna razón, el riñón que queda se hace más grande porque trabaja al doble. Entonces eso pudiera hacer que este riñón crecido o hipertrófico, como debe de llamarse, sea más fácil de palparlo. En caso de una hidronefrosis, ¿qué es la hidronefrosis? Cuando está obstruido el riñón, ¿no? Está obstruido el riñón, se dilata también y probablemente nos pudiera ser más fácil de palpar. Un tumor grande, un tumor pequeño, pues normalmente no lo vamos a identificar. Pero un tumor grande, principalmente del polo inferior, también puede llegar a palparse. Un quiste grande o enfermedad poliquística, o sea que son muchos quistes. A veces el riñón está lleno de quistes, pero principalmente un quiste grande pudiera llegar a palparse igual, que fuera principalmente del polo inferior. Y también podemos llegar a provocar el dolor a la palpación. Entonces ahí, en dado caso de una infección, inflamación del riñón, pudiéramos llegar a generar ese dolor a la palpación. Pero como les dije, normalmente del lado posterior pues no alcanzamos a palparlo y es difícil de identificar. Esto sería todo del lado anterior, por la musculatura del lumbar, ¿no? que nos inhibe, nos prohíbe, nos dificulta la palpación de los riñones por la parte posterior. La parte posterior se ocupa, ahorita lo vamos a ver, para principalmente la percusión, ¿no? Aquí está la percusión. Entonces, la percusión nos ayuda un poco para delimitar el riñón, por ejemplo, desde el lado posterior. Nosotros podemos percutir con los dedos
vamos tocando, percutiendo tórax, por ejemplo. Percutimos tórax, identificamos dónde se acaba el timpanismo y de abajo también, y tratamos de identificar el riñón. La verdad es que es difícil hacer eso, no nos da mucha información, pero bueno, puede llegar a hacerse. Y la otra, para lo que sí nos sirve, es para hacer esto que se llama signo de Giordano. El signo de Giordano pues, es un signo característico de una patología renal. ¿Alguien me puede describir el signo de Giordano? ¿Lo conoce? ¿O ha oído hablar de él? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se realiza? ¿No tienen idea? ¿Alguien? A ver, aquí tengo Daniela, Quevedo, José, Gabriales. Es el golpe que se le da en la región lumbar al paciente, ¿no? Y puede provocarle dolor. Ok. Ajá, como aquí aparece la imagen y de hecho ahí les da la clave. Es una palmopercusión, se llama, una percusión en la región lumbar, pero tiene ciertas características, el signo de Giordano. No todo, o sea, por ejemplo, si a un paciente le duele la espalda porque levantó algo pesado o tiene una hernia de columna y le pego en la espalda, pues le va a doler, pero eso no es un Giordano. O sea, se genera por la percusión en esa región donde debería o donde anatómicamente está el riñón, la fosa renal, pero tiene ciertas características. Alguien que sepa, que haya oído, que haya checado ahorita en su teléfono, qué características, qué otras características acompañan a este signo. Se los hago mucho énfasis porque es el momento y porque muchos doctores no saben diferenciar pues el Giordano de un dolor muscular, por ejemplo. Digo, si yo a alguien que le doy la espalda por una hernia le pego, pues le va a doler, va a gritar, pero no es un Giordano. Alguien que pudiera decirnos, ¿no? Bueno, entonces hay que checarlo bien. El Giordano pega uno en los dos riñones, como les dije, es comparativo. En los órganos pares siempre hay que hacerlo comparativo. Entonces golpeamos, percutimos un lado, y para que sea Giordano normalmente el dolor debe de irradiarse hacia la parte anterior, como en la distribución del cólico renal que vimos ayer. Normalmente nosotros reproducimos ese tipo de dolor. El dolor percutimos y el dolor se nos irradia hacia la parte anterior, hacia la fosa ilíaca de ese lado o hacia los genitales, pero bueno, debe tener una radiación anterior principalmente. Esa es como que la característica principal de un Giordano, a diferencia del dolor muscular. O sea, el dolor muscular nosotros palpamos ahí, lo tocamos y ahí le duele, pero el dolor no se le va a ningún lado, se le refiere ahí a esa parte de la espalda. O el dolor muscular, por ejemplo, si sea un dolor de una hernia de disco que tenga compresión del nervio, se le va a ir hacia la parte posterior de la pierna, hacia la nalga, el glúteo. Eso es dato de un problema muscular o de columna más que de riñón. Entonces, la característica del Giordano es una percusión en la fosa renal, una irradiación hacia la parte anterior, ¿no? Una distribución de lo que vimos ayer del cólico renal. Pues para que lo tengan lo tengan siempre en mente, lo van a escuchar siempre, pero les digo, la mayoría de los doctores, pues a todo le llaman, a todo dolor en la espalda que le pegan y le duele, pues es Giordano para ellos. Entonces lo que no quiero que ustedes tengan esa idea, ¿no? Y que tengan claro que es un signo de Giordano. La auscultación, la verdad es que en el riñón pues no nos da mucha información. Este es un caso que sería muy raro de encontrarlo, y que si lo tuviéramos muy raro de escucharlo, pero bueno, este es un ejemplo de cómo podríamos auscultar. Si nos vamos aquí atrás a la anatomía, pues vemos que aquí están los arterias, bueno, aquí se ve la vena renal, pero aquí pues hay la vena y la arteria renal. Entonces en teoría esta auscultación sería sobre la arteria renal, que nosotros lográramos escuchar un soplo a ese nivel. La verdad es que está un poquito difícil de hacerlo, nos lo ponen como un ejemplo, pero la verdad es que digo, para que no se vayan con la finta de que quieran buscar este soplo, la verdad es que rara vez se encuentra, pero bueno, se los comentamos nada más como un ejemplo, ¿no?
caí en el libro, venía lo de la transiluminación. Esto la verdad también es muy raro y solo ahí ponía el ejemplo de una hidronefrosis en un bebé, por ejemplo, que sí son riñones muy grandes en un cuerpo muy pequeño, entonces alcanza, le pone uno una luz y pues como es un riñón lleno de agua, pues tendríamos que ver que esa luz se transilumine, deberíamos de apagar las luces y ver cómo la luz pasa a través de ese líquido. Para algunas maniobras de la exploración física, pues tomamos en cuenta las características físicas, ¿no? Del medio de transmisión, por ejemplo, en este caso líquido, ¿no? La luz va a pasar a través del líquido y se va a transiluminar. Ahorita vamos a ver también esa transiluminación en qué otra parte la encontramos. Aquí, bueno, entonces eso es con respecto al riñón. Con el uréter pues tiene un trayecto muy largo desde los riñones hasta la entrada de la vejiga. Normalmente el uréter, eso ya lo vamos a ver en la anatomía, tiene varios trayectos, depende por dónde pasa. Y normalmente el uréter pues, es muy difícil aquí la inspección lógicamente no sirve, la palpación es difícil, aunque aquí lo mencionan, la verdad es que es un poquito difícil de poder palpar, al menos de manera abdominal, el uréter, a menos que tuviera un cálculo muy grande, como dice aquí, o que si nosotros palpamos el trayecto del uréter, pues que se genere dolor, pero la verdad es que también es difícil. Nos menciona como un ejemplo de cómo se puede aplicar la palpación en el uréter, pero la verdad, diciendo sincero, pues es un poco difícil que se pueda palpar algún problema del uréter. Aquí, por ejemplo, nos ponen el ejemplo de poder palpar, como les decía, el uréter aquí en la imagen, pues se ve todo su trayecto desde que sale del riñón. Aquí nos dice 3 porciones, le digo, esa espero que cuando nos toque anatomía ya se la sepan, la hayan leído. Aquí tenemos una porción, aquí está marcada con el número 1, el número 2 y el número 3. Entonces, bueno, nos queda poco tiempo, dice aquí el sistema del Zoom. Buena pregunta. Supongo que al doctor, ¿no? Sí, yo también estoy igual. Sí, porque Se a todos congeló el doctor. Le dio la garrotera. ¿Anotaron lo de la diapo anterior? Está grabando Pablo la clase. Ok. ¿Alguien tiene lo de palpación en el segundo Ya se punto? salió el doctor. Pablo Cabrera es el hospedador ahora. Sí, ahorita déjame checo, me mandó otro link o algo. Yo. Qué divertido. Sí, están hablando. No te salgas, dale ahí. ¿Sí se va a volver a meter el doctor en esta sala? No sabría decirles,